Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios por otra oportunidad más de estar reunidos en esta tarde para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Y continuando con nuestro fascinante tema, con nuestra fascinante serie llamada El futuro acerca del fin. Y tratándose particularmente del tema del día de hoy, el Armagedón. Mucho se ha hablado de este tema en el cine, ¿cómo se puede decir? En la ciencia ficción, en las temas de ficción, etcétera, sobre cómo va a acontecer ese tiempo del fin del mundo, el Armagedón. Pero ¿qué habla la palabra de Dios? ¿A qué se refiere con la palabra Armagedón? ¿Y cómo va a suceder verdaderamente? ¿Cuáles van a ser los detalles de ese acontecimiento? Y pues ahora sí que es muy interesante conocer de este tema que aunque a nosotros, a los creyentes, no nos corresponderá estar ahí. Porque recordemos que una vez que el Señor nos ha hecho salvos y hemos sido rescatados, hemos sido arrebatados para estar juntamente con el Señor, ya no estaremos ni en la tribulación ni en el Armagedón. Entonces, pero es importantísimo conocer de estos temas para darlos a conocer a todas y cada una de las personas que conozcamos, parientes, amistades, compañeros de trabajo, que sepan que existe un fin del mundo, que se está escribiendo ya la historia en estos días. Lo más importante, que conozcan que existe una salvación. Que eso es lo que sí nos debe importar. Existe una salvación para todo aquel que desea hacer un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de eso obtener la gran misericordia de salvación y vida eterna. De modo es que pongámonos cómodos y pongamos atención a cada una de estos detalles que nos dice la palabra de Dios. No sin antes invitarles a que una y otra vez compartan estos temas para que vean otras personas que hay un acontecimiento y un futuro acerca del fin. Póngase cómodo para que comencemos. Hay algo muy importantísimo que me gustaría puntualizar en el comienzo de este tema del día de hoy. Y uno de ellos es que los estudios que hemos compartido en esta serie no han sido unos estudios exhaustivos, es decir, que no nos hemos ido tan al detalle realmente de todo lo que dice la palabra de Dios, porque cada uno de los estudios nos tomaría muchas horas para llevarlos a cabo. Sin embargo, hemos procurado que sean tomados esos temas con profundidad y con seriedad suficientes para conocer de estos acontecimientos. Si a alguien le gustaría estudiar más exhaustivamente, pues tomen la referencia de estos temas para investigar y analizar detalladamente la palabra de Dios y qué es lo que dice mucho más profundo de todo esto. Hay quienes les gusta profundizar más y estudiar más a detalle todos los acontecimientos. Bueno, aquí les estamos dando las bases fundamentales para llevar a cabo un estudio exhaustivo. El otro aspecto que me gustaría puntualizar es que conforme dice precisamente el tema de la serie, el futuro acerca del fin, me gustaría aclarar precisamente el tema, se refiere al futuro acerca del fin del mundo, el futuro acerca del fin de la creación, el futuro acerca de los enemigos de Dios, que son el falso profeta, la bestia, como lo hemos estudiado, el futuro acerca del fin de Satanás, del demonio, el futuro acerca del fin de la creación misma
y también, tristemente, el futuro acerca del fin de las personas que no entregaron su vida al Señor. Pero que gracias a la infinita misericordia de Dios, la bondad y la salvación del Señor, no se trata del fin de nuestras vidas, sino que al contrario, Él nos ha dado vida eterna y el futuro acerca del fin sobre todas las demás cosas, pero nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Por eso es que me ha gustado puntualizar una y otra vez que es importantísimo que compartamos con muchas otras personas sobre estos temas para darles a conocer que hay una salvación, que hay una vida eterna en Cristo Jesús y que Él nos la ha dado por gracia, por un don de Dios, por un regalo de Dios, gratis, porque Él ya pagó el precio, altísimo precio, por esa salvación y vida eterna en nuestras vidas. Y dicho esto, lo anterior, comenzamos con nuestra temática, el Armagedón. ¿Y qué significa Armagedón? La palabra Armagedón viene del idioma hebreo, que se compone de dos vocablos. Uno de ellos dice Ar y el otro vocablo es Magedone. Y este término significa monte megido o monte Megiddo. Y esta palabra Armagedón se ha convertido en el sinónimo de la futura batalla en la cual Dios intervendrá y destruirá los ejércitos del anticristo. Tal como se describe en la profecía bíblica en Apocalipsis 16:16 y en Apocalipsis capítulo 20 versos del 1 al 3. De los cuales a la letra dice Apocalipsis 16:16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Corrijo, en Apocalipsis capítulo 19, en los versos 19 al 21. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Habrá una multitud de personas involucradas en la batalla de Armagedón, mientras todas las naciones se reunirán a luchar contra Israel, y lo mismo será contra Dios, en la cual el mismo Señor Jesucristo intervendrá para vencerlos a todos. Ese será el gran acontecimiento en el día del Señor. ¿Y cuál es la ubicación del valle de Megiddo que describe la palabra de Dios? Vamos a lo siguiente. Así como el mar de Galilea, que en verdad es un gran lago, no un mar precisamente, tiene distintos nombres dependiendo del lado de su ribera. Al mar de Galilea se le conoce también como el lago de Genesaret o también como el mar de Tiberíades, todo dependiendo de la ciudad cercana a la ribera de este gran lago. De ese mismo modo, el valle de Megiddo es conocido también como el valle de Esdraelón, lo mismo que se le conoce como el valle de Jezreel. Y este gran valle es una gran altiplanicie cercana a la región de Galilea, con una extensión de terreno nada menos que
de 233 kilómetros cuadrados de amplitud. Y por eso, por ser una extensión de territorio muy extensa, fue escenario de numerosas guerras entre los ejércitos de Israel, de Judá y de las regiones aledañas, donde fue escenario de grandes y sangrientas batallas. Como antecedentes históricos de este gran valle, más de 200 batallas se han librado en esta región. El valle de Meguido y la extensa llanura de Jezreel serán el punto central de la batalla de Armagedón, la cual se propagará a todo lo largo de Israel hasta la ciudad edomita de Bosra. Isaías 63:1. El valle de Armagedón fue famoso por dos grandes victorias en la historia de Israel. La primera victoria se trata de Barak sobre los cananeos en el libro de Jueces capítulo 4 verso 15. Y también de la victoria de Gedeón sobre los madianitas en Jueces capítulo 7. Armagedón fue también lugar de dos grandes tragedias, y una de ellas fue la muerte de Saúl y sus hijos en 1 Samuel 31:8, y también la muerte del rey Josías en 2 de Reyes capítulo 23 versos 29 y 30 y 2 de Crónicas 35:22. De alguna manera, el valle de Meguido fue escenario donde la justicia de Dios se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque las ocasiones en que Israel fue vencida en este gran valle no fue sino la justicia de Dios ejecutada por la desobediencia de Israel, habiéndose ellos inclinado hacia el paganismo, según los libros históricos de Reyes y de Crónicas. El Armagedón ha sido un lugar en donde Dios ha vencido. Debido a esta historia, el valle de Armagedón se convirtió en un símbolo del conflicto final entre Dios y las fuerzas del mal. La palabra Armagedón solo se menciona en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que como ya leímos en el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto habla también de los reyes que son leales al anticristo, que reuniéndose en un ataque final contra Israel, sin darse cuenta que estaban enfrentando contra Dios, en el Armagedón Dios derramará el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16:19. El anticristo y sus ejércitos serán derrotados y vencidos. Armagedón se ha convertido en un símbolo o emblema del fin del mundo, no exclusivamente de la batalla que tendrá lugar en el valle de Meguido. Sin embargo, la palabra de Dios habla exclusivamente de esta batalla como Armagedón, porque los acontecimientos del fin del mundo son descritos en forma diferente en diversos pasajes bíblicos. El Armagedón fue anticipado por los profetas de Israel. Ellos advirtieron con mucha antelación sobre el día de la ira de Jehová. Tal como dice el profeta Jeremías en su capítulo 30, versículos 23 y 24. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días. ¿Entendéis esto? Entenderéis esto, dice esta palabra. Y el profeta Zacarías también menciona esta anticipada guerra de Armagedón. Como dice Zacarías 12:11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Meguido.
Sigue mencionando en el capítulo 14 del mismo libro de Zacarías: «He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas sus casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y se afirmarán sus pies en aquellos días sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Así de terrible será ese día. Y el gran día de la ira de Dios, de la justicia de Dios, sobre el monte de Megiddo, sobre el valle de Megiddo, y sobre todo lo que es el valle llamado o conocido como Armagedón en nuestro lenguaje, acontecerá como describe la palabra del Señor en Apocalipsis 19, desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el capitán del ejército, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ejercerá el poder de la ira de Dios de una vez por todas para esa final batalla. Y sigue diciendo la visión descrita por el apóstol Juan cuando escribió este libro de Apocalipsis, desde el verso 17 de este mismo capítulo 19 de Apocalipsis. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
De esa manera es como se llevarán a cabo esos acontecimientos tan relevantes. Y así es como triunfará nuestro Señor Jesucristo como capitán de los ejércitos de Dios, en contra de los ejércitos enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios, enemigos del mismo Señor y Salvador, y enemigos de todo pueblo cristiano. Y así saldrá vencedor el Señor de los ejércitos. Determinado con esto el estudio del día de hoy, pero invitándoles a continuar recibiendo esta palabra, este estudio bíblico, con el siguiente tema de la siguiente semana, el juicio final, también conocido como el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes estarán allí en ese juicio? ¿Qué es lo que acontecerá? Eso será un tema muy importante que estudiar y que analizar en esta próxima semana con el gran favor de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. No dejen de estar conectados con nosotros en este próximo sábado con el gran favor de Dios, en los mismos horarios y en las mismas plataformas que hemos compartido. De ese modo continuaremos con esta serie, El futuro acerca del fin, en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por su atención en este estudio del día de hoy y que Dios les bendiga muy abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.